Bien, estimado estudiante de la institución educativa Pedro Nolasco, el primer año, siguiendo con el tema clases virtuales, hoy día tenemos lo que son las guerras médicas. Las guerras médicas eh, tienen también los conflictos dados entre el imperio persa y los estados de la antigua Grecia, ¿no? Y se dieron dos guerras médicas. La primera se dio en el año 490 a.C., la cual fue dirigida por Darío I, rey persa, en contra de los estados de la antigua Grecia. Y la Segunda Guerra Médica, en el año 480 a.C., dirigida por Jerjes I. Dentro de las guerras médicas se dieron las batallas más reconocidas de la historia, como la batalla de Maratón, la batalla de Salamina y la batalla de las Termópilas. ¿Cuáles son los antecedentes de esta guerra? ¿No? Los antecedentes están en la conquista y el dominio persa del Asia Menor entre los 500 y 490 años antes de Cristo, ¿no? La batalla de Eteria, en el año 527 antes de Cristo, en la que surgió la toma de la cautividad por los persas, ¿no? El rey Creso de Lidia, y la toma de su capital Sardes. Y 2 años más tarde, en torno al año 526 a.C., con el gobierno del rey persa Cambises II, ¿no? En los años 529 a 522, sucesor de Ciro, el sucesor de Ciro II el Grande, en los años 559 a 529. Todo Asia Menor se encontraba bajo el poder del gran rey persa, ¿no? Luego viene lo que son la rebelión de las ciudades, ¿no? La rebelión de las ciudades jonias, ¿no? En el año 429 a.C., se iniciaron una serie de acontecimientos que evitaron el dominio persa por Europa, por lo que sus consecuencias pueden ser calificadas como decisivas para la historia del Occidente, ¿no? Y dentro de ella se dan también las causas de esta guerra, ¿no? La insurrección de los jonios contra Persia se debió a los múltiples factores, tanto económicos como sociales y políticos y ideológicos, y que motivaron el contento general de las ciudades, por lo que aspiraban a rebelarse contra el yugo persa, ¿no? País en que la muerte de Cambises II había subido al trono Darío I. ¿Y cuáles fueron estos acontecimientos históricos, ¿no? En el año 499, ¿no? Aristágoras, tirano de Mileto, marchó a Grecia para pedir ayuda a las ciudades del continente. Dirigiéndose primero a Esparta, pero el rey Clómenes excusó su ayuda alegando la lejanía de Jonia. Todo lo que se entiende, sobre todo porque Esparta evitaba realizar intervenciones muy alejadas del Peloponeso, debido a su continuo su problema social por la amenaza de un levantamiento hilota y su eterna rivalidad con Argos, problema que lo obligaban a mantener su ejército cercano y dispuesto siempre a atender sus propios problemas, ¿no? Luego de ello, Atenas se identificó con los problemas jonios, ya que recelaba de la política persa, país que había acogido al tirano Hipias, ¿no? Por ello, los atenienses pronto decidieron apoyar a los jonios, uniéndose la ciudad de Eretria y más adelante ciudades de Helesponto y del Bóforo, gran parte de Caria, Licia y Chipre, ¿no? Los griegos también iniciaron el ataque asediando la ciudad de Sardes, capital de Lidia, a la que destruyeron incendiándola, pero el sátrapa persa de la provincia por resistir en la acrópolis de la ciudad con su guarnición. Pero como ellos carecían de una organización y no hubo acuerdo entre sus jefes, los persas, contando con una flota fenicia, tomaron Mileto. La ciudad fue incendiada y destruida, siendo sus habitantes deportados y esclavizados. El poder persa imperaba en el nuevo
de nuevo sobre Asia Menor y Darío I volvía a afianzar su autoridad, imponía sus sátrapas y exigía el tributo de las ciudades. Además, el rey de Macedonia se apresuró a retirar su vasallaje. Terminado esto, se dio el comienzo de las guerras médicas, lo que es pues Temístocles, ¿no? El comienzo de las Medas a través de Temístocles. ¿Y qué pasó con Temístocles? ¿No? Temístocles, en el año 493 a.C., mientras la flota y la armada persa se concentraban, ¿no?, para una gran expedición contra el mundo griego, aparecía Temístocles en la escena política ateniense, ¿no? Y la mayoría de ciudades griegas aceptaron la sumisión, excepto Atenas y Esparta, ¿no? Que dieron muerte a los heraldos persas, lo que provocó la guerra y Persia envió contra el continente 2 expediciones militares, ¿no? Esas expediciones militares, la primera fue en el año 490 a.C., con un carácter de conquista o posiblemente de castigo, ¿no? Y la segunda en el año 480 a.C., que fue dirigida por Jerjes como represión o revancha contra el mundo griego, ¿no? ¿Y cómo se dio la primera guerra médica? ¿No? La primera guerra médica se denomina la primera invasión de los persas, ¿no? Se denomina a la primera invasión de los persas en el año 493 a.C., mientras la flota y la armada persa se concentraban por una gran expedición contra el mundo griego, aparecía Temístocles en la escena política ateniense, ¿no? Temístocles hizo comenzar la construcción de las fortificaciones en el Pireo, ¿no? Y en la primavera del año 492 a.C., los persas, tras someter Tracia Occidental y Macedonia, se retiraron de nuevo a Asia. En el año 491, Darío dio un ultimátum a la Eladia griega, exigiendo pues tributos y amenazando con una invasión, ¿no? Esta invasión tuvo pues la mayoría de las ciudades griegas aceptaron la sumisión, ¿no? Y dieron muerte pues a los heraldos persas, lo que provocó la primera guerra. Y esa guerra estuvo pues impuesta en la batalla de Maratón, ¿no? La batalla de Maratón había sido pues la primera victoria griega de las guerras médicas y por ello sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la batalla de Maratón fueron bastante importantes, ¿no? Aquí nosotros tenemos anotado, ¿no?, cuáles fueron las consecuencias de estas batallas, que fueron bastante importantes, ¿no? Los atenienses habían adquirido una gran confianza en sus ciudades y en sus instituciones, y se produjo el reconocimiento ateniense para con los hoplitas, cuya forma de lucha iba asociada a una clase social determinada. Y en esta batalla de Maratón aparece como última vez como jefe supremo del ejército el arconte Polemarco, ¿no? El recuerdo de la victoria de Maratón creó la imagen de toda una época gloriosa para los atenienses. Los guerreros de esta batalla fueron considerados héroes de su patria. Los muertos fueron enterrados con todos los honores en la misma llanura, en un monumento en forma de montículo que aún se conserva. Los supervivientes consideraban como el más alto honor el haber participado en la batalla contra los persas, en que la victoria había sido pues solo de Atenas, ¿no? Dentro de ello, un decenio después de la Primera Guerra Médica, se conocen pocos datos sobre el periodo comprendido entre los años 490 a 480 a.C., aunque los acontecimientos sociales y políticos fueron importantes y decisivos. Y aquí aparece en esta batalla Milcíades, ¿no? Milcíades tuvo pues a una Grecia que no supo sacar provecho de la victoria de Maratón, pese a que Milcíades propuso un año más tarde continuar la Primera Guerra Médica, con una expedición que, además de lograr establecer una línea de defensa naval,
en las Cícladas aportaría ventajas económicas a Atenas, pero la expedición fracasó y tras 4 largos meses regresó a Atenas, ¿no? A pesar de que Milciades regresaba gravemente herido, sus adversarios lo acusaron de estafar a los atenienses, destacando en la posición Jantipo, padre de Pericles, y tras ser absuelto de la pena de muerte, se le impuso una multa de 50 talentos, que pagó su hijo Simón tras su muerte. Y luego viene lo que es Temístocles, ¿no? Temístocles se hizo con el poder tras la muerte de Milciades en el año 488 a.C., siendo la figura indiscutible del panorama político ateniense de su época y el inspirador más importante y el inspirador de importantes medidas en el campo militar e instituciones para Atenas, ¿no? Temístocles fue el que hizo la construcción de una flota con la que convirtió a los atenienses en marinos, ¿no? Y los tetes o ciudadanos de la cuarta clase censada serían los remeros, ocupando entonces pues el lugar de privilegio que antes tenían los hoplitas o las reformas institucionales. ¿Y cuáles fueron esas reformas institucionales de Temístocles? ¿No? Primero, la Asamblea llevó a cabo una serie de reformas en las instituciones que de alguna u otra manera tenían pues una gran importancia, ¿no? Y esas fueron el arcontado, ¿no? El arcontado se instaló el sorteo para la elección de los arcontes entre 500 candidatos a razón de 50 candidatos por cada tribu. Luego venían los estrategas, ¿no? Los estrategas dejaron de este momento de ser jefes del ejército y pasaron a administrar las finanzas. Y por último, la aplicación del ostracismo, ¿no? La aplicación del ostracismo significaba pues el cobro de la institución del ostracismo, un claro indicio de las luchas políticas interpartidarios, siendo notaria la persecución a la aristocracia, ¿no? En esto del ostracismo, acá sufrieron este tipo de sufrimiento personajes diversos, como Hiparco, que fue miembro del género de los Pisístraquidas, de Pisístraquidas en el año 487, Meacles en el año 486, Cantipo en el año 484, de la familia de los Almeonidas. Y por último, Arístides, hijo de Lisimaco, en el año 483 a.C., ¿no? Y tras esta inminente invasión persa, el ostracismo se interrumpió e incluso se llamó a los desterrados por este procedimiento, y Jantipo y Arístides realizaron una importante labor durante la Segunda Guerra Médica, que vamos a ver más adelante. Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido pues las guerras médicas en su primera etapa, y luego estaremos viendo la guerra médica en una segunda etapa. Muchas gracias, permiso.